Bienvenidos al segundo foro de Inteligencia Artificial en Ciencias de la Salud e Ingeniería, un espacio de reflexión sobre los usos y aplicaciones de la inteligencia artificial y tecnologías emergentes en la educación, la docencia y la investigación, con el taller de uso de ChatGPT para enseñanza y el aprendizaje, que tiene como objetivo aplicar conocimientos para el uso de herramientas potenciadas con inteligencia artificial generativa, específicamente ChatGPT, desde una perspectiva ética, con responsabilidad, honestidad y transparencia. Este taller está enfocado a estudiantes y docentes con el fin de abonar y ahondar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para esta emisión de taller tenemos a la maestra Carla Karina Ruiz Mendoza. Ella es licenciada en Docencia en Lengua y Literatura por la UABC y egresada de la maestría en Historia por la universidad. Cuenta con una licenciatura en Sistemas Computacionales, una maestría en Educación Digital y Learning y Redes Sociales, así como diplomados y cursos en Tecnología, Análisis de Datos y Programación. Su interés se centra en los temas sobre educación, tecnología y su transversalidad con las humanidades y las ciencias sociales. Actualmente realiza un doctorado en Ciencias Educativas en el ICDE de la UABC, realizando una investigación sobre procesos de validación del examen de ingreso a la educación superior, EXIS. Sus más recientes investigaciones se centran en el desarrollo de pruebas y lecturas con inteligencia artificial generativa y en la historia del UABC Rosarito. Finalmente, también se desempeña como escritora con su primera obra de poesía, prosa y cuento, Alzagar. Las facultades de Odontología Mexicali, de Ingeniería Mexicali y el Centro de Investigación para el Aprendizaje Digital CIAT les da la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muy bien. Listo, Creo que ya se se ve mi pantalla, ¿verdad? Así es. Pues bienvenida, doctora. Muchas gracias por el apoyo. Gracias por la presentación. Actualmente también estoy cursando una maestría en inteligencia artificial y mi interés es al final generar aplicaciones que tengan que ver con el desarrollo de educación, pero desde una perspectiva ética. Y creo que ese va a ser el tema central de este taller, porque además de taller, pues vamos a revisar algunos aspectos éticos antes de entrar en materia total. Y ver este tema de la ingeniería de los prompts, ¿no? Que mucho se habla de ingeniería de prompts, pero si lo mexicanizamos, pues no es nada más que saber dar órdenes, saber señalar exactamente qué es lo que queremos, pero ahí el problema y el por qué se llama, lo tipifican, ¿no? Como ingeniería de prompts. Les dejo por acá el QR, igual en un momento más les paso la liga. Pero les dejo el QR de este mini manual para el uso de ChatGPT. Está dirigido a estudiantes de la UABC, lo puede utilizar cualquier estudiante de cualquier universidad o preparatoria, pero lo hice pensando sobre todo en estudiantes de nuestra universidad y tiene estos principios de cómo utilizarlo, el tema ético y también cómo desactivar el compartir datos, que es la única, digamos, herramienta actualmente o aplicación que tiene esa posibilidad de no compartir los datos con la empresa, aunque como sabemos, las empresas nos escuchan y tenemos que tener mucho cuidado con la divulgación de información en este tipo de plataformas, sobre todo quienes nos dedicamos a la investigación, que a veces pensamos que no va a pasar nada. Hay que tener mucho cuidado también con este tipo de divulgación de información o el cómo lo divulgamos o preguntamos en este tipo de inteligencia artificial, ¿no? En este sentido, también les pongo por ahí mi página web, ahí van a encontrar algunos recursos que también les pueden ayudar por si están interesados más en este tema de aprendizaje o educación, ¿no? Entonces, pues bueno, de aquí nos basamos para ver los temas en general. También si van teniendo dudas o quieren comentar o dar referencias, pueden hacerlo acá en los comentarios. Yo estoy revisando y leyendo con otra pantalla los comentarios, es que no tengo ningún problema al respecto, para poder seguir el hilo y tener una conversación un poco más amable, amigable y disfrutar un poco más el taller. Bien, partimos de dos conceptos muy interesantes que son infodemia e infoxicación. La infodemia, cuando nos referimos a ella, es el exceso de información que hay en las redes. Hay muchísima información, pero esto no quiere decir que sea válida, ¿no? O que sea verídica o que
tenga verosimilitud, es decir, que sea plausible o que sea creíble esa información que están compartiendo. De hecho, hay muchas noticias que no se vuelven virales y justamente esa es una de las problemáticas que tenemos en la actualidad. Y el otro término es infoxicación, cuando nosotros leemos tanto o vemos tanta información sobre un mismo tema que terminamos intoxicándonos del exceso de información que hay sobre ese mismo tema. Como sabrán, la inteligencia artificial, antes de conocerla como tal, hablábamos de algoritmos y de algoritmos a través de redes neuronales simples. ¿Qué significa? Que normalmente en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Netflix, hay una serie, digamos, de conceptos que nosotros utilizamos para buscar películas, para buscar series o para buscar alguna temática o vemos un video y nos gusta, que las compañías empezaron a utilizar la psicología para poder atraer a los usuarios de una forma más sencilla, ¿no? Y que te quedes más tiempo utilizando esa aplicación y que por tanto luego lo veas como una necesidad y necesites pagar Netflix o pagar Disney Plus o pagar cualquier tipo de servicio. Y pues poco a poco han trabajado bastante en temas de adicción a, a estos usos, ¿no?, de los usuarios. Y se ha desarrollado bastante en California, en Silicon Valley, sobre todo, como ustedes sabrán, pues el tema de cómo mantener al usuario más tiempo en los celulares, en tabletas o aplicaciones, y que esto genere algún tipo de dependencia o necesidad, que eso es lo que se estudia sobre todo en mercadotecnia, ¿no? La necesidad de consumir algo y quedarte mucho más tiempo. Sin embargo, pues estamos sufriendo de diversas cosas. Y sin duda, una de las cosas que va a pasar es que nos vamos a conectar con la inteligencia artificial, con Neuralink, por ejemplo, pero también esta semana, justamente estos días, pasó la exposición, las nuevas las novedades, ¿no? Para no redundar, las novedades de iPhone, y con ello también trajeron novedades en los auriculares. Y una de esas novedades en estos auriculares es que ahora van a poder tener o escuchar y también revisar cómo se mueven ciertas neuronas de tu cerebro a partir de la conexión con los oídos. Y esto van a estudiarlo para poder recomendar mucho mejor cierto tipo de información, series, otra vez algoritmos, y que nos recomienden a partir de los auriculares o de la música que se escucha, pues más información o más productos, ¿no? Entonces están pasando muchas cosas, van a ser muy rápidas y la mayoría de los productos, como sabemos, ya tienen inteligencia artificial. De hecho, muchos en los medios de comunicación todavía se están cuestionando que qué vamos a hacer en México con la inteligencia artificial, cuando en realidad la inteligencia artificial ya está en las aplicaciones, ya está operando en muchos productos y en realidad es más bien cómo se van a aprovechar todas estas aplicaciones que ya existen en el mercado para, o regularlas también, para crear otro tipo de productos en beneficio, pues, de la comunidad, que ese sería el sentido idealista del uso de la tecnología. Sobre que si se gasta mucha agua, sí, sí se gasta mucha agua, pero también se reutiliza. Y también gastamos mucha agua viendo Netflix, viendo YouTube, viendo TikTok. Hay como muchas contradicciones en los temas del uso de la tecnología, como los temas de uso de autos eléctricos, ¿no? Luego, en estos meses, en este año, salió un estudio publicado por diversas universidades o investigadores de diversas universidades, que está muy interesante porque estudiaron el cerebro partiendo de la premisa que ciertas partes del cerebro se iban a encender o no, o se iban a estimular, si se les daba, si buscaban de forma correcta la información. En este estudio, básicamente lo que descubrieron fue que si les daban, les dieron a, digamos, a dos grupos de personas una indicación. Uno, que buscaran en Google, a través de Google, información y que hicieran su ensayo a través de Google, nada más, utilizando buscadores simples. Y bueno, ahorita ya Google con Gemini, pues está en todos lados, está la inteligencia artificial generativa, pero bueno. Y al otro grupo le solicitaron utilizar solo ChatGPT, ¿no? Para hacer su ensayo. Lo que descubrieron
fue que efectivamente con ChatGPT pues estaban haciendo más estúpidos los estudiantes. No estoy tratando de ofender, sino que así se utilizan las palabras, esa es la palabra que designaron como correcta. Y pues prácticamente nos dicen que nos estamos o nos embruteceríamos con el uso de inteligencia artificial. Sin embargo, esto está parcialmente sesgado. ¿Por qué? Porque tampoco se les dieron pautas de cómo utilizar de forma adecuada inteligencia artificial generativa como ChatGPT o como Gemini o como DeepSeek, entre otros. Y por otro lado, si utilizaron Google, están más acostumbrados a utilizarlo, ¿no? Están más acostumbrados a buscar información a través de Google. Entonces, tenemos estas vertientes digamos, quienes están un poco más a favor y docentes que también están más a favor sobre el uso de inteligencia artificial generativa para procesos de aprendizaje, pero por otro lado también tenemos docentes que no estamos o que no están tan a favor del uso de inteligencia artificial generativa por este tipo de estudios, ¿no? Entonces, en mi caso lo leí, yo llego a la conclusión de que con buenas indicaciones y buenos procesos de aprendizaje, como lo están haciendo en Harvard, por ejemplo, en realidad ChatGPT o cualquier LLM, o sea, cualquier inteligencia artificial generativa, podría potenciar el cerebro humano, incluso podríamos tener como una diversidad de cerebros dentro de la red y poder utilizar esa información cuando nosotros lo necesitemos, ¿no? Eso no implica que vamos a dejar de pensar, que eso es lo más importante, ¿no? Esto implica saber pensar, que es un poco distinto. No implica, es como el tema de confiar en los traductores. No sé si ustedes confían en los traductores, pero creo que eso es un punto muy interesante. Se dice que en años futuros la pobreza se va a determinar a partir de cuánta tecnología usas, es decir, quienes más tienen recursos económicos, estructurales y contextuales sociales, van a tener acceso a más personas en vez de a más tecnología. Y los pobres vamos a tener que hacer todas nuestras actividades, incluso el divorcio, por ejemplo, los traductores, van a ser completamente con inteligencia artificial o con tecnología y acceder a un abogado, por ejemplo, digital, ¿no? Y a los seres humanos que tengan esa posibilidad adquisitiva van a poder hacerlo con otro ser humano, con otro tipo de confianza y de una forma más minuciosa, ¿no? Hay muchos temas que están por ahí. Igual si tienen otro que les gustaría compartir, estaría bueno que lo coloquen ahí en la bandeja de mensajes. Pero bueno, hay otros estudios que sí confirman que ChatGPT mejora en la productividad estudiantil. Un estudio concluyó en 2023 que sí mejora la productividad. Eso no significa que mejore la capacidad cognitiva, pero sí mejora la productividad estudiantil de forma útil, es decir, mejoran la forma en que entregan sus archivos, tienen más tiempo, por ejemplo, para ver las normas APA, ¿no? Es un pequeño chiste, hay más tiempo. Mejoran las habilidades lingüísticas, incluso muchos aprenden idiomas ya con inteligencia artificial. Y pues obviamente tenemos más tiempo, ¿no? Que lo ideal sería que aprovecháramos el uso de la inteligencia artificial para tener más tiempo y dedicarnos a leer de fondo. Eso sería lo ideal. Y por otro lado, cuando hablamos de integridad académica y aprendizaje estudiantil, sí se confirma nuevamente en 2023 que ChatGPT puede mejorar el aprendizaje estudiantil si los académicos adaptan sus prácticas de enseñanza y de evaluación. Es decir, hay que abrir la mente, hay que adecuarnos a su uso y ser más críticos con la oralidad, por ejemplo. Es decir, ahora la verosimilitud o la tendencia a creer en alguien o en el contenido de lo que dice alguien no se va a medir o no se debería de medir a través del escrito, de una tesis, por ejemplo, sino de su capacidad de comunicar esa tesis. También hay muchísimos estudios en el área médica educativa, que definitivamente sí se destaca por su capacidad para proporcionar lógica y contexto informativo en la mayoría de las respuestas. Lo que tiene ChatGPT, si lo sabemos utilizar, es que tiene lógica inductiva y deductiva.
la lógica abductiva, que es la que utilizamos más los humanos, es la que le falla. Y le falla porque no puede ver imágenes y sacar conclusiones a través de imágenes. Cuando la inteligencia artificial adquiera cuerpo, corporeidad, entonces vamos a hablar de una inteligencia artificial que sí va a poder tener mucho más noción que nosotros de la realidad. Va a ser más fino en todo lo que ve, no se va a cansar, ¿no? Tal vez ni siquiera va a dormir, pero lo más seguro es que sí tenga que dormir o reposar. Y, por ejemplo, va a poder tener una mejor sensación de cómo sabe una manzana o de todas las tonalidades de la manzana en sus papilas gustativas tecnológicas que nosotros, ya que va a poder distinguir mucho mejor todos los sabores y todas las sensaciones. Eso va a estar muy interesante cuando sí acumulen información acerca de lo que se ve, de lo que escuchan, cómo lo traducen, pero aún así les va a faltar una parte abductiva sobre la realidad, ¿no? Esto pues, está muy relacionado a cuestiones epistémicas, ¿no? Sobre el fin también del conocimiento y el fin del ser humano y su digamos, pues su fin de existir, ¿no? Su propia existencia. Em, y otra de las cosas que sí me gusta aclarar o ir aclarando es que definitivamente algo que nos han dicho también es que ya con, no sé, más de 25 años, ya a los 30 años empezamos a decaer, nuestro cerebro ya deja de funcionar como debe, a los 50 años que nos olvidemos de ya estudiar, pero poco a poco, gracias a la andragogía, que es el término correcto para el estudio de la enseñanza y el aprendizaje de los adultos, em, pues se ha descubierto que sí, el cerebro es capaz de generar nuevas conexiones y estimularlo, no con el grado, obviamente, de rapidez que pasa en la niñez a la adolescencia, porque eso se debe a las grandes conexiones neuronales, dendritos, que se van conectando durante todas estas etapas, pero sí hay mucha posibilidad y probabilidad de que si nos mantenemos activos, leyendo, pensando, reflexionando, no nos ciclemos y no tengamos problemas cognitivos en la vejez o adultez media, ¿no? Y en este sentido hay muchas formas en la que nosotros podemos aprender y la forma más fácil de aprendizaje, sin lugar a dudas, es a través de técnicas o estrategias de problemáticas. Es decir, para que nosotros aprendamos, tenemos que vincularlo con problemas reales. Ya si ustedes están más de 18, ya estamos hablando de andragogía y ya estamos hablando de que necesitamos relacionar los problemas con las realidades y con la teoría, ¿no? Entonces, en este sentido, somos o tendemos a necesitar relacionar lo real con lo teórico para poder avanzar en lo empírico y luego retornar a lo teórico y seguir avanzando, progresando y tener un ciclo virtuoso de aprendizaje. Eso es prácticamente el tema del aprendizaje, ¿no? Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Si gustas, doctora, nada más para ahorita quienes estén conectados desde su teléfono celular, para ingresar a la encuesta, en la parte de abajo que aparece el icono de la camarita, después el icono del micrófono, luego el icono de las reacciones y luego viene un icono con 3 puntitos. Le ingresan ahí y se viene hasta abajo donde dice herramientas, le dan clic en herramientas y ahí les aparece ya la encuesta, que en este caso sería para quienes están con su teléfono celular. Y sería todo. Perfecto, sí, estaba viendo como muchos comentarios más preocupados por el tema de las encuestas. Es bien chistoso, somos bien chistosos los seres humanos. Bueno, entonces, cuando hablamos de neuroplasticidad, estamos hablando de que efectivamente no perdemos la capacidad de aprender, lo que perdemos es más bien que nos aburrimos, nos volvemos en algo cotidiano, tenemos metas personales, creemos en una construcción social y eso hace que en cierta medida nos ciclemos en ciertos eventos y dejemos de aprender. No que nuestro cerebro no tenga esa capacidad, ¿no? Para poder aprender.
Entonces, básicamente sí me gustaría aclararles que es un mito definitivamente que dejemos de aprender al llegar a la adultez, ¿no? Y que una persona no puede cambiar sus preceptos o conceptos sociales o conceptuales, ¿no? Ahora, siempre recomiendo el uso de creatina y que hagan ejercicio, pero sobre todo les recomiendo mucho el tema de la aplicación de consensus para todos aquellos que están en metodología de la investigación o que les interese el tema de investigación. Consensus es una aplicación ya muy utilizada, que ya ha sido más abarcada. Obviamente, cada vez más las inteligencias artificiales generativas adquieren un costo, te dan una prueba, te dan una serie de coins, ¿no? De monedas que puedes utilizar para utilizar la inteligencia artificial en específico, pero aún así se lo recomiendo porque es muy interesante. Por ejemplo, aquí yo puedo preguntar, ¿es la creatina buena para el cerebro? Porque la creatina, lo que se sabe, ¿no? Es que sirve muchísimo para aumentar la masa muscular porque retiene un poco de líquido y al mismo tiempo eso hace que pues estemos hidratados y que esté un poquito inflado el músculo, y esto permite que nuestros huesos no sufran tanto, ¿no? Necesitamos músculos para que nuestros huesos no sufran, pero también se ha descubierto, como aquí lo ven, en 53% de los papers que encontró Consensus en su base de datos, nos afirman que sí, que la creatina es beneficiosa para el cerebro. Y aquí Consensus no solo sirve para realizar preguntas de investigación, porque estas son preguntas, son tesis, ¿no? Prácticamente, que podemos ir contestando. Es decir, si ya hay papers que lo contestan aquí, tal vez nuestra investigación no es tan innovadora como pensamos, pero podemos encontrar mucho de las revisiones de la literatura, ¿no? Ir revisando lo que ya está publicado acerca del tema que nos interesa. O simplemente por curiosidad. Y además hace, lo que es interesante es que hace resúmenes de los artículos, está muy bien, digamos, construido, estructurado, y este tipo de aplicación pues nos sirve para ir revisando lo que hay disponible. Entonces acá podemos irnos directamente, por ejemplo, a que descarguen el PDF. No me aparece, pero me aparece la descarga del PDF. Y también podemos revisar un poco de esa literatura, ¿no? Entonces, esto es uno de las herramientas de inteligencia artificial que ayudan mucho para procesos de aprendizaje como de enseñanza. Además que empieza a hacer los abstracts de cada uno de los papers que hay. Y también lo pueden poner en español sin ningún problema. O si tienen Google Chrome, que ya todo lo traduce, pues lo traducen al español todo, ¿no? Para quienes lo necesiten. Y me parece pues muy interesante esta aplicación. Tiene otras herramientas, pero son de paga, ¿no? Pero como una exploración acerca de lo que hay, esto es lo que vamos a tener después en diferentes bases de datos. Eso es lo que yo creo. Pero por el momento está solo en Consensus y algunos otros que están por ahí, aplicaciones similares a Consensus. Y otra aplicación que me gustaría recomendarles es que nosotros, al ser cuentas Google con uabc.edu.mx, la UABC ya tiene un cargo, ya hay una cuenta educativa de Google, tenemos acceso totalmente gratuito a esta herramienta nueva que se llama Notebook. No sé si alguien la ha probado por ahí. Esta herramienta, la verdad es que es lo que sigue del ámbito educativo. Es una locura esta herramienta, definitivamente. Yo subí el PDF de La condición humana de Hannah Arendt, filósofa, y lo que hace esta herramienta es que te hace un podcast, te hace un mapa conceptual y puedes ir estudiando. Es decir, Google está invirtiendo mucho, tiene un área que se llama Google for Education, que incluso los docentes nos podemos hacer educadores Google. Hay cursos y hay de todo, pero Google se está enfocando mucho en sacar datos de estudiantes, así lo digo, porque al final recuerden que nada es gratis, todo, absolutamente todo se paga de alguna forma, pero
la verdad es que está muy interesante para estudiar. Porque imaginen, está dividido en capítulos y cada que le hago clic a un concepto, se va a otro y le puedo preguntar y de repente ya me va a describir acerca del concepto, ¿no? Esa es una de las cosas que hace, se puede incluso descargar, pero no solo eso, sino que también, vamos a ver si se escucha, hace un podcast. ¿Lo llegan a escuchar o si no se los... No, no se escucha. A ver, les voy a volver a compartir para que se comparta con audio. Ahí va. Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en las ideas de una pensadora clave, fundamental del siglo ¿Ya XX, se Hannah escucha? Arendt, y en particular en su obra La condición humana. Bien. Una obra densa pero fascinante. Totalmente. Y bueno, a veces uno siente que la vida se nos va en ganarnos la vida, ¿no? Que todo gira alrededor de eso. Sí, y que esa línea entre Ya me quedé escuchando yo el mensaje. ¿Alguien por ahí tiene una manita levantada? Levantó la duda, comentario. Está súper interesante, ¿no? Es una locura. O sea, a mí se me hace de las cosas más locas que hay ahorita para aprender. O sea, ChatGPT es muy bueno si lo sabemos usar. Incluso pagar los $20, por ejemplo, mensuales de ChatGPT vale la pena cuando tienes muchos trabajos. Pero esto para los estudiantes que lo tienen gratuito con su cuenta uabc.edu.mx de Google, ustedes lo pueden usar. O sea, nosotros como docentes lo podemos usar, ustedes lo pueden usar para aprender, e incluso podrían aprender idiomas, con mucho, obviamente, ir y venir. El aprendizaje es muy de, digamos, pasar vergüenzas, ¿no? Y esto nos evita ese tema de las inseguridades. Entonces, el preguntarle, eh, que responda, que te corrija, que ordenarle, ¿no? Describirle, que no te dé la razón, sino que te haga preguntas, que te cuestione. Eso es súper interesante. Y no solo eso, sino que también podemos ir agregando diferentes fuentes, conectarlo con documentos de Google, con presentaciones. Em, Imagínense que su docente les pasa 3 PDFs, ¿no? En la semana y les dice de esto va a ser el examen. Ustedes lo pueden subir e ir estudiando esos artículos o esos documentos. Esto funciona, obviamente, si nosotros leemos antes de, ¿no? Ahí está el comercial, extensión y vinculación. Recuerden, por favor, que el CIAD promueve las certificaciones de Google for Education precisamente porque tenemos esta facilidad, ¿no? Entonces, podemos conectarlo hasta con videos de YouTube, es decir, podemos sacar la conversación de ahí. Incluso ya hay extensiones para Google para que los videos nos los den todos transcritos y esa transcripción lo podemos pasar a LLMs como ChatGPT o DeepSeek y bueno, ya podemos utilizarlos, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer por acá, incluso aquí está el resumen de video, nos pueden hacer un resumen de un video, podemos agregar notas por acá y entonces vamos, por ejemplo, ir seleccionando y marcar notas de lo que queremos mantener. Incluso también podemos convertir fuente en fuente, es decir, ir citando la misma nota dentro de nuestros propios textos. O sea, esta herramienta es muy interesante, es muy nueva, no es algo que tenía tan planificado para enseñarles hoy, pero creo que es muy interesante que lo vayamos revisando, ¿no? Y esto de los podcasts es una locura y se los recomiendo muchísimo, sobre todo para libros que son muy densos y que a veces falla, ¿no? Ese tema de comprensión. Entonces, estas dos aplicaciones, tanto Consensus, que es muy bueno para hacer preguntas de investigación, como esta de Notebook de Google, que recuerden lo pueden encontrar en esta pestaña, pues son muy, muy, muy buenas y van a servir mucho para el tema de educación, ¿no? Voy a volver a compartir para cambiar ya a la presentación. Bueno, entonces, esto es muy interesante porque
lo que debemos procurar de ahora en adelante en nuestras vidas es nuestro cerebro. Y para mantener un cerebro sano, debemos procurar dormir y debemos procurar hacer ejercicio y comer suficiente proteína y fibra, ¿no? Vegetales, para poder estar muy bien de nuestro cerebro, porque definitivamente el tema de inteligencia artificial se viene muy fuerte en temas políticos, en situaciones políticas, en situaciones internacionales, que a veces por no tener una carrera especializada hacia esas áreas, dejamos de comprender del todo, ¿no? Entonces, lo que sí se ve es que hay una necesidad de supremacía sobre los usos de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también con eso. Hay que ser mesurados y saber utilizar estratégicamente estas aplicaciones. Em, alguna de las técnicas que yo les recomiendo mucho y que aprendemos como adultos es el aprendizaje basado en problemas, es decir, resolver casos, resolver un problema. Em, en el área de ingeniería sirve mucho enfocarse a resolver algún problema, algún caso que ya se ha suscitado en otros países o nuevas tecnologías. Eso ayuda mucho para tratar de reflexionar. Aprendizaje basado en proyectos, definitivamente el hacer proyectos ayuda muchísimo porque es hacerlo, pero para que el aprendizaje sea mucho más significativo, no siempre funciona hacerlo en equipo, ¿no? Para trabajar en equipo, cada persona ya debe de tener más experiencia trabajando en proyectos, porque si no, siempre pasa lo mismo, que cada persona, cada integrante hace un pequeño trabajo de lo que le corresponde en general, ¿no? Em, también el aprendizaje autorregulado, que son entrenamientos en técnicas metacognitivas, ¿no? Para monitorear, ajustar aprendizaje. El aprendizaje autorregulado es prácticamente ser autodidacta. Utilizar estas herramientas como Notebook les puede ayudar bastante a subir estos PDFs, estos libros y poder estudiar de diferentes formas ese mismo contenido, ¿no? La recomendación es siempre leer los textos y luego consultar la inteligencia artificial, aunque lo lean rápido, aunque lo lean por encima, pero preferentemente leerlos antes. ¿Por qué? En los estudios que yo he hecho de diferentes tipos que tienen que ver con creación de ítems de exámenes, creación de lecturas para exámenes, puntos de corte en jueceo, y todo lo relacionado, digamos, a subjetividad humana, la inteligencia artificial se empieza a sesgar y a tener alucinaciones entre las 15 a las 20 interacciones en una conversación. Es decir, si ustedes mantienen un chat abierto de 15 a 20 preguntas, que van conversando de 15 a 20 preguntas, llega un momento en que les va a empezar a mentir o les va a empezar a citar cosas que no son, ¿no? Entonces, la recomendación es tratar también de cambiar de conversaciones y no pensar que la inteligencia artificial va a estar lúcida todo el tiempo porque diríamos también se cansa ahorita, ¿no? Vamos a entrar más a detalle en unos minutos a ChatGPT, pero les quiero comentar algunas cosas sobre la ética. Pregunta, ¿alguno de ustedes sabe si Turnitin funciona como una herramienta verificadora de inteligencia artificial? Es decir, si detecta o no detecta. ¿Qué dicen? ¿Que es más para plagio? ¿Que desconocen? ¿Ok? Em, dentro de la comunidad docente, por ejemplo, estábamos muy preocupados por el tema del uso de inteligencia artificial porque sí lo usan mucho y se nota fácil cuando leemos los trabajos porque usan adjetivos, usan muchos adjetivos. Por ejemplo, poderosísimo. Le encanta utilizarle a la inteligencia artificial ese tipo de palabras, ¿no? Poderosísimo. Em, como conclusión, en conclusión, en síntesis, utilizan conceptos que no dominan, ¿no? Entonces,
siempre que ustedes vayan a utilizar la inteligencia artificial, piensen en que su voz, su realidad, siempre los va a delatar, ¿no? Es decir, lo que ustedes manejan como vocabulario común es lo que los va a delatar al final con los docentes. Y ese tema hace que el ethos del estudiante, el ethos, que en filosofía es prácticamente esas características que hacen a un estudiante estudiante, pero el ethos del estudiante se destruye porque pierde credibilidad. Y algo que necesitamos nosotros en la vida es tener confianza en las personas. De hecho, todo se hace por confianza. El dinero, el mundo se mueve por confianza. Cuando te dan un crédito para comprar un celular, incluso para pagar el semestre de la universidad, están depositando confianza en ti porque aunque firmes documentos, podrías no pagarlo. Esto no significa que no procedan legalmente, pero sí significa que a través de estos actos, pues te vuelves persona menos confiable, ¿no? En Turnitin, ni Copilot, ni diferentes herramientas que se muestran en la red o en la web como verificadores de inteligencia artificial lo detectan. Esto es una realidad, ¿bien? No lo detectan como tal. ¿Por qué? Porque se basan en una serie de probabilidades de que aparezca la palabra en la base de datos de una inteligencia artificial. Y la verdad es que hay muchas palabras o muchas frases que sí utilizamos muy comúnmente y que podría utilizar o detectarlo como uso excesivo de inteligencia artificial. Pero no siempre es así. Sí detecta plagio, pero también hay estudiantes o personas, más allá de estudiantes, muy astutas, que pues simplemente parafrasean, cambian las palabras para entregar la actividad. Esto, otra vez, volvemos a los estudios que teníamos antes de instituciones tan importantes como Harvard o como Stanford o como Cambridge. Esto no significa que esté mal. Y no significa que el uso de la inteligencia artificial en sí misma ya nos hizo estúpidos, sino que el tema va más allá de usar o no la inteligencia artificial o que exista la herramienta y que le podamos pedir información, que yo no la usaría para pedir información, sino el cómo la utilizamos y que declaremos que lo estamos usando. ¿Ok? Entonces, el tema de la cultura, y me voy ahorita a otros temas muy importantes a aclarar, el tema de la cultura antiplagio es que el plagio es una defensa ante las ideas de un autor, pero resulta que si nos vamos a reduccionismos y a extremismos también, el plagio se hace todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay nada dicho que no haya dicho algo alguien antes, ¿no? Siempre todo lo que decimos, todo lo que creemos, está construido a partir del lenguaje y ese lenguaje se construye a partir de los cientos de años que lleva la sociedad constituyéndose. Y eso hace que de alguna forma en realidad las ideas van pasando, pero nadie es dueño o dueña completo de la idea, ¿no? El tema es que este tipo de reconocimiento se da porque la persona le dedicó tiempo a esa idea, trabajo, esfuerzo, pero también demuestra, digamos, que esa persona fue capaz de reunir diversas ideas para poder hacerla propia o presentar un avance sobre eso que ha conocido o que ha descubierto. Pero eso no quiere decir que sean ideas completamente innovadoras. No, simplemente así avanzan las sociedades científicas, ¿no? Entonces, podemos tener temas con plagio e influencias. Hay autores que nos influyen, pero que no siempre se pueden citar en los trabajos académicos o trabajos o tareas, ¿no? Y cuando cometemos plagio es que sabemos que estamos no citando o no referenciando al autor. La influencia, podemos estar influenciados por muchas cosas que no nos demos cuenta, que nos hacen pensar y actuar sin que nos demos cuenta cómo actuamos. Pero el plagio es saber que alguien lo dijo y omitir que lo sabemos.
Por eso, el plagio tiene que ver con la ética. La ética es ser transparente, ser prudente, ser honesto, ¿no? Eso es la ética. Entonces, el problema con el uso de la inteligencia artificial, a grandes rasgos, no está con el uso o no de la inteligencia artificial o si el alumno comete el plagio o no. Todo dependerá también de la intención. Muchas veces cometemos plagio y no nos dimos cuenta que cometimos plagio, ¿no? Obviamente, cuando te vas volviendo más experto, pues tienes más cuidado, pero como estudiante, para eso están estudiando, están aprendiendo, pues pueden cometer este tipo de errores, ¿no? Pero entonces, el fin o el punto culmen es que no quiere decir entonces que la ética vaya a arreglar todos los problemas, porque no lo va a arreglar, y porque la ética está en nosotros, ¿no? Prácticamente nosotros somos los que actuamos o no de forma ética o de forma transparente. Esto quiere decir que hay actos que, como no nos damos cuenta, hay actos que tenemos que saber que son poco éticos, prácticamente. La inteligencia artificial no tiene ni idea de qué es ético o qué no es ético. Es por eso que no han logrado demandar de forma adecuada a OpenAI o a cualquier desarrollador de inteligencia artificial, porque el problema del uso no está en la máquina, sino quien usa la máquina, ¿no? Entonces, el problema no es la inteligencia artificial, sino el ser humano. Es como el problema del cuchillo. Puedes utilizar un cuchillo para cortar una manzana o puedes utilizar el cuchillo para otras cosas, ¿no? Prácticamente. Entonces, el problema es el actuar, cómo actuamos y cómo nos dirigimos en la vida. Entonces, en este paper, en este artículo, se buscaron la forma de ver cuáles eran las bases de integridad en el uso de inteligencia artificial generativa y hay varias preocupaciones que marcaron aquí, como lo que ya les estaba diciendo, temas de transparencia, sesgos, porque la inteligencia artificial, como no entiende absolutamente nada, tiene muchas alucinaciones, tiene sesgos raciales, de género. Sí existen los sesgos de género en la literatura o en las bases de datos. Sí existen los sesgos raciales y lo vamos a revisar. Y también temas de violación de derechos de autor si nosotros no le solicitamos las referencias, porque sí, tenemos que solicitarle las referencias. Y también hay temas de problemas de privacidad, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para que no se roben nuestra información si no queremos donarla, ¿no? Si no queremos donar esa información. Entonces, en este artículo pusieron 3 niveles. Éticamente aceptable, que es el nivel 1, que sí lo podemos utilizar así. Éticamente contingente, y no sé por qué se me agruparon las letras, pero ahorita lo revisamos. Y nivel 3, éticamente cuestionable o no recomendado. ¿Cuándo sí es éticamente aceptable? Bueno, pues cuando lo utilizamos para revisar un texto en su gramática, en su ortografía, en que tenga coherencia, cohesión. Por ejemplo, si queremos mejorar un texto, lo que tenemos que indicarle es que mejore la cohesión y la coherencia del texto, ¿no? Es decir, que mejore la hilación entre párrafos, que sea coherente, que se entienda. Y si queremos mejorar el texto, que sea plausible, ¿no? Ahí les estoy dando, para que tomen nota, algunos conceptos que deberían utilizar al pedirle a la inteligencia artificial que les revise la ortografía y gramática y la redacción, básicamente. Que revise la sintaxis, ¿no? La relación entre palabras y otros tipos de conceptos que podemos utilizar para revisar ortografía y redacción, gramática. Legibilidad, es decir, que se entienda, que sea claro, que sea coherente, que sea plausible. Y en temas de traducción, que se puede citar a ChatGPT, por ejemplo, o a DeepSeek, si un texto lo tradujimos con inteligencia artificial. Y eso no quiere decir que esté mal, sino que es una nota, así como cuando traducimos en Google Traductor, también podemos
referenciar que ese texto se tradujo con inteligencia artificial generativa y eso no quiere decir que está mal, por lo menos en lo que dice este artículo, ¿no? En un nivel 2 está el éticamente contingente, es decir, depende del contexto. Ejemplo, en este semestre pasado yo hice un focus group con estudiantes, con compañeros estudiantes, y algunos de los estudiantes dijeron, profe, es que pues, nosotros no copiamos y pegamos, porque eso es malo, ¿no? Los docentes nos han dicho que copiar y pegar está mal. Lo utilizamos para no leer y resumir los PDFs. ¿Ustedes creen que eso es correcto o que no es tan correcto? ¿Qué dirían? ¿No están copiando y pegando? ¿Están resumiendo el PDF, el libro? ¿Qué dirían ustedes? ¿Correcto? Bien, ya hablando un poquito de la introducción para acá, la deducción sería que está mal, ¿no? ¿Por qué está mal? Digo, no poniendo en eso de bien y mal, moral, no. El punto es que si eres estudiante, tu ethos, tu fin como estudiante es aprender, ¿no? Y si tú resumes un PDF sin antes haberlo leído, eso está mal. Es decir, dijeron, claro, no puedo leer un texto largo. ¿Y cuál es el problema? Que no están desarrollando sus capacidades cognitivas. Entonces, ¿cómo van a poder desarrollar su capacidad cognitiva si no leen? Está comprobado ya por décadas que la lectura aumenta la capacidad cognitiva. Es por eso que el aprender idiomas o aprender nuevas palabras desarrolla la capacidad cognitiva y la capacidad crítica del pensamiento crítico. Entonces, ese es el tema de éticamente contingente. ¿Cuándo sí es correcto? Cuando yo ya leí el documento, cuando ya lo revisé, ya anoté, ya tengo preguntas. Ahí sí, súbanlo a inteligencia artificial y empiecen a conversar con el PDF. Pero cuando yo no tengo idea de lo que se está hablando, me parece que es incorrecto hacerlo de esa manera porque entonces no van a aprender. Es decir, el aprendizaje es tan complejo que si no comprenden a profundidad los conceptos, difícilmente van a poder seguir el hilo de otros conceptos. ¿Ok? Eso es muy complejo de explicar, pero eso solo lo sabemos cuando leemos. Sabemos que si no hilamos bien los autores, los conceptos, los usos, va a ser mucho más difícil que en algún momento hilemos de forma correcta o tengamos nuevas propuestas o seamos innovadores o seamos creativos. ¿Por qué? Porque estamos cortando realmente toda esa reflexión que aparece en el texto. Entonces, sí, es una manera de copiar y pegar, por así decir, pero es una manera de ser reduccionistas. Y el reduccionismo nos lleva a blancos y negros. Es decir, cuando yo hago la pregunta, ¿es la creatina beneficiosa para el cerebro? Yo ya había leído varios artículos, había visto varios documentales al respecto y por eso pude generar esa pregunta. Pero cuando no sabes del tema, es difícil generar preguntas. Por eso cuando se hace investigación o cuando están en metodología de la investigación, si no tienen lectura sobre el tema, no van a tener ideas de qué tema hacer, por ejemplo, ¿no? O cuando les dicen, generen una idea de un problema. ¿Qué problema? Si no estoy relacionado con problemas. Si mi vida no tiene problemas, difícilmente voy a poder ver otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, el comportamiento humano, el cerebro humano, la sociedad, es muy compleja en este sentido y por eso es necesario leer novelas, cuentos, poesía, artículos científicos, de todo. Hay que leer de todo para poder estimular el cerebro. Bueno, entonces tenemos estas dos diferencias de éticamente contingente. Uno, donde ya leí y entonces resumo y aprendo.
y eso sería correcto, pero si no lo he leído, no sería lo más correcto siendo estudiante. ¿Por qué? Porque el etos del estudiante, repito, el fin de un estudiante es aprender, no obtener el título, ¿no? Porque para obtener títulos, pues no hay necesidad de embrollarse tanto en las clases y pues habría otras formas más fáciles de obtener un título, ¿no? Em, entonces, el ser estudiante tiene que ver con ética, tiene que ver con esfuerzo, con madurez, con aprender, con tener motivación para aprender, ¿no? Y saber de antemano que hay cosas que no están bien. Y a veces lo ignoramos como estudiantes. A mí me pasaba también. Entonces, resumir es bueno, pero va a depender. Generar esquemas es lo mismo, ¿no? Todo va a depender de con qué intención haga el uso de la inteligencia artificial. Si yo sé que ya son las 11 de la noche, tenía que entregar un trabajo a las 11:59 y lo entrego con inteligencia artificial, sé de antemano, cumplí, ¿no? Es satisfactorio, es placentero, incluso hasta un poquito maligno, ¿no? Ahí tenemos esa sensación, ese cosquilleo muy de nosotros, de nuestra cultura, de acortar el tiempo para poder entregar, pero estoy engañándome a mí mismo, a mí misma, de mi fin propio de estudiar, ¿no? No sé si haya una duda al respecto en el tema de éticamente contingente. Ok, Mónica nos dice, ese es el gran punto respecto a la perspectiva del alumnado sobre el aprendizaje, ¿no? Generar recursos sin haber hecho el trabajo correspondiente. Sí, ese tipo de actitudes como de Bart Simpson, ¿no? De ver cómo le hacemos, porque en México, mientras más rápido, ¿no? Mientras te saltas todos los pasos o procedimientos, es mejor, ¿no? Y somos muy buenos para sintetizar y ser prácticos, pero eso nos lleva a mucho reduccionismo y pues acortar procesos, también acorta la forma de reflexión y digamos, el compromiso, la transparencia y los valores, ¿no? Pero bueno, el otro punto es nivel 3, éticamente cuestionable, que no es recomendado. Por ejemplo, como iba mencionando, redactar un texto sin insumos, entregar un trabajo que pues, no es tuyo, ¿no? En absoluto, que le diste el prompt, eso es tuyo, pero el contenido, no tienes ni idea del contenido, o tienes idea, pero más o menos. Ahí diría yo que es problemático, no tiene insumos, que es muy diferente, por ejemplo, esto sería éticamente contingente, cuando yo ya seleccioné textos, yo ya sé de qué hablan y entonces hago que de alguna forma se unan esos PDFs en una conversación. Eso es distinto. ¿Por qué? Porque somos nosotros quienes sabemos cómo conectar esos PDFs, cómo conectar esos autores y esas ideas. Eso sí sería utilizar la inteligencia artificial de una forma más avanzada. Ahí no sé si me explico. Desarrollo de conceptos nuevos, por ejemplo, sacarse un concepto nuevo de la manga con inteligencia artificial, interpretar datos con inteligencia artificial sin un contexto, ¿no? Los datos que obtenemos de SPSS o que obtenemos con RStudio, ¿no? O con Python y estamos programando y ya nos dio el resultado cuantitativo y nosotros simplemente le decimos a la IA, interprétalos y ya, ¿no? Revisión de la literatura, eso también sería no recomendado. ¿Por qué? Porque tiene muchos sesgos la inteligencia artificial y pues la parte de verificación del plagio, ¿no? Acá, ¿alguna duda, compañeros, de los niveles éticos? Todo bien. Va. Bien, ahora, ¿tenemos que citar ChatGPT cuando lo usamos? Sí, sí lo tenemos que citar o sí tenemos que referenciar. Cuando utilizamos, por ejemplo, la inteligencia artificial para traducir, cuando lo utilizamos para un proceso del método de nuestro trabajo, de nuestro artículo,
en trabajos académicos, decirle ahí en la introducción o en una nota al final, este trabajo edité la redacción y la ortografía y la redacción con ChatGPT, ¿no? Entre paréntesis, OpenAI, 2025, ¿no? Ese es en formato APA. Y ser transparentes es lo que nos va a llevar a tener una mejor confianza, a tener confianza tanto del maestro al estudiante como del estudiante al profesor, ¿no? Al maestro. ¿Por qué? Porque al final estas herramientas existen y existen para poder potenciar o también como ya encontraron para poder estupidizarlos, ¿no? El problema es que nadie nos va a venir a enseñar o a decir, a guiar todos los días a hacer las cosas bien. Eso está en cada uno de nosotros. Pero lo que sí es que la APA, las normas APA séptima edición, como MACDU en 2023, ya tenían pautas muy claras. Si lo utilizamos hay que citarlo o hay que describir en la introducción, en alguna nota, en la metodología, para qué se utilizó, cómo se utilizó, etcétera. Ahora, si ese texto que generó la inteligencia artificial lo estamos citando, utilizando para entregar un trabajo o para hacer un trabajo, es parte de nuestro trabajo, hay que documentarlo. ¿A qué nos referimos con documentar? Hay que guardarlo en Word, hay que copiar y pegar el texto generado por ChatGPT, toda la conversación, copiar y pegarlo y guardarlo, así como se guarda una entrevista, como se guarda en archivo un focus group, hay que guardar la información que genera la inteligencia artificial generativa, en este caso, ChatGPT. ¿Bien? De esto metodológico, ¿alguna duda? Muy bien. Igual ahorita hacemos un ejemplo. Aquí hay un ejemplo de cómo poner la referencia. OpenAI 2023. Les voy a pasar también la presentación al final. ChatGPT, modelo de lenguaje grande, y la URL, ¿no? Y si citamos, por ejemplo, algo que traducimos del inglés al español, el español al inglés, lo ponemos entre comillas y podemos poner, indicó ChatGPT OpenAI 2023, ¿no? Es una forma de citar y entonces ser transparentes y decir, sí, sí lo hice con inteligencia artificial. O sea, también la inteligencia artificial ayuda muchísimo. O sea, no es, no es, no es infalible, pero también cuando sabemos que acertó y que lo hace muy bien, hay que reconocerlo también, ¿no? Y ese es el tema, el reconocimiento del uso de la inteligencia artificial tiene que ver con supervisión. Es decir, para poder saber que una herramienta te está mintiendo, tienes que saber del tema. Si te pones a hacer una tarea del que no sabes nada, lo más seguro es que no te vas a dar cuenta cuando te esté mintiendo, ¿no? Y ese es el mayor problema de la inteligencia artificial, que tiene tantos datos que no la versión que tenga la inteligencia artificial puede ser cierta. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejercicio, igual si tienen por ahí ChatGPT abierto, o si han entrado, si no ahorita entramos desde cero, podemos hacer el siguiente ejercicio, ¿no? Dibuja a una persona caminando por la ciudad. Y entonces, crea imagen. Aquí tiene la selección ya de imagen, ¿no? Otros conectores que se puede conectar a Google, a OneDrive, en fin. Vamos a hacer esto porque lo más seguro es que ChatGPT vaya a crear un hombre caminando por la ciudad. Eso se le llama sesgo de género. Y van a decir, pues sí, pero pues, ¿qué tiene, no? ¿Pudo haber dibujado un hombre o una mujer? Sí y no, porque el problema es que el problema no es la inteligencia artificial per se. El problema es que las bases de datos que tenemos en el mundo están más enfocados por autores masculinos y también la escritura académica que se ha desarrollado a través de las décadas, siglo XX, siglo XXI, un poco antes, ha sido más masculinizada, ¿no? Entonces, ese es el problema de
uno de los problemas de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces creo que tener en cuenta que sí tiene sesgos es importantísimo para lo que ustedes intenten hacer con la inteligencia artificial. Es una herramienta y como herramienta hay que indicarle lo que sí queremos que haga, ¿no? Entonces por acá nos está dibujando un hombre alto porque se observa, ¿no? Porque es más alargado. Nos está dibujando un hombre blanco, ¿no? Hablando de las interseccionalidades de Crenshaw. Un hombre blanco, alto, ¿no? Que eso es lo que piensa cuando hablamos de ciudad, que va a salir un hombre que es alto, que es blanco, que es joven, no un hombre de 50 años ni de 80 años, no, un hombre blanco, alto, joven, 20, más o menos en sus años 20, y ese es uno de los principales problemas de la inteligencia artificial. Bien, ¿por qué? Porque el problema no es la IA, sino las bases de datos. Por ejemplo, hagamos el mismo ejercicio con Google. Si yo pongo manzana, 1, nos va a aparecer la manzana roja. ¿Por qué nos va a aparecer la manzana roja más veces que una manzana verde? Incluso cuando nosotros pensamos en una maestra de preescolar, pensamos en una manzana roja y un libro. ¿Por qué? Porque todo eso son construcciones lingüísticas del ser humano que al final se reflejan en las bases de datos. Es decir, nuestro pensamiento en sí y es una construcción de la sociedad en donde crecimos. Y eso significa que lo estamos trasladando a la virtualidad. Está bien loco, ¿no? Porque al final lo que está pasando con todo esto de las bases de datos es que simplemente estamos trasladando nuestras realidades a la inteligencia artificial. Y lo mismo que haría el ser humano, lo haría la inteligencia artificial. Es por eso que tienen tanto miedo al uso sin regulación de la inteligencia artificial, ¿no? Porque el ser humano es muy cruel. Y como se toma la información de las bases de datos de los seres humanos, pues la inteligencia artificial también puede actuar de forma cruel. Pero no significa que sienta, significa que puede actuar porque así actúan los seres humanos. ¿Queda claro el tema de sesgo? Perfecto. Ahora, ¿qué hacer entonces con nuestros datos? ¿Se acuerdan que les dije, ya vamos a pasar ahora sí a ChatGPT? ¿Se acuerdan que les dije el tema de las bases de datos, no? Bueno, voy a ver si puedo abrir acá una ventana en incógnito para que quienes no hayan entrado, ahí está, en temas de inteligencia artificial o que no haya entrado a ChatGPT, lo hagamos por acá y vamos a poner www. O vamos, bien, ponemos ChatGPT. Le vamos a poner iniciar sesión. La recomendación es que entren con su cuenta de Google. En este caso, no veo mis cuentas, pero en este caso vamos a usar mi cuenta UABC. Y una vez que yo entre con mi cuenta UABC, le vamos a dar clic aquí en continuar para temas de consulta política de privacidad de Google con ChatGPT. Y me va a aparecer esta pantalla, ¿no? Acá lo que nosotros tenemos es el tema de configuración. En configuración nos vamos a ir, no sé si me siguen, a control de datos. Y en control de datos vamos a irnos a mejora el modelo para todos. Y aquí le vamos a dar clic en desactivar. ¿Qué hace esto? Evitar compartir los datos que tenemos o que les damos más bien a ChatGPT, a OpenAI. Eso es lo que estamos evitando. No queremos mejorar el modelo para todos, ¿no? Incluso, fíjense bien que se quiten estas dos opciones, que es grabaciones de audio, grabaciones de video, aquí, para no tener ese problema de que los estén escuchando. Ojo, esto no es infalible, pero prefiero hacerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que OpenAI es una empresa que nos escucha a pesar de que le digamos que no nos escuche, ¿no?
sobre todo en temas de seguridad, que últimamente han habido muchos casos de temas de seguridad, ¿no? Ahora, también importante es comentar que no lo utilicen como un asesor astrológico, como un asesor psicológico. Tengan mucho cuidado con eso, porque el cerebro no distingue entre realidad y ficción. ¿Qué quiere decir eso? ChatGPT no es la primera herramienta de conversación digital y artificial que se ha utilizado. No es la única. Ya han habido otras desde los años 70, 60 y 70. Y lo que se dan cuenta los psicólogos es que, y los programadores, es que los seres humanos no distinguen de un chat a una conversación, más ahora, con un humano. Es decir, puede tu cerebro llegar a pensar y sí enamorarse de ChatGPT en la versión que tú le hayas hecho, porque recuerden que ChatGPT nos da la razón todo el tiempo, em, porque el cerebro no distingue entre ciencia y ficción, no distingue entre realidad y pantalla. Eso es bien importante. Por eso cuando van al cine, hay políticas en la que dice que te puede causar un paro cardíaco si es una película de terror. ¿Por qué? Porque el cerebro no distingue entre realidad y ficción. Y habemos personas más hipersensibles que otras, ¿no? Entonces, sí es posible que te cause un paro cardíaco alguna película o enamorarte de un conversador como lo es ChatGPT, ¿no? En Japón hay múltiples casos de este tipo de temas, ¿no? Relacionados con ya sea muñecos inflables, ya sean hologramas, entre otros, por el tema de soledad en las personas de esa nación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el cómo utilizamos, para qué lo utilizamos y pensar siempre que es una herramienta más que un compañero, ¿no? Digo, a veces puede resultar, pero hay que tener cuidado con los sentimientos, enamorarse y luego querer casarse, ¿no? Con ChatGPT. Clásica película, ¿no? La de Her, si no, igual esta tarde se pueden echar la película de Her, que es prácticamente eso, ¿no? Una computadora que tiene toda tu información, sabe qué es lo que haces, si tienes un Apple Watch o si tienes algún reloj, te mide las pulsaciones, en fin, o sea, pueden saber la inteligencia artificial cómo te sientes y mejorar tu ánimo, y poco a poco vamos a estar más cerca de esa realidad, ¿no? Sin ir tan lejos. ¿Hasta acá todo bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Entraron? Algunos ya desactivaron esa opción. Es muy bueno desactivarla. Perfecto, qué bueno. Em, bueno, entonces en esta versión gratuita, obviamente tenemos ciertos intentos o conversaciones al día que no nos deja utilizar ChatGPT, y aquí no nos deja, por ejemplo, utilizar más versiones de ChatGPT. Yo pago la versión de $200 porque hago investigación. No lo hagan, es mucho dinero. Em, pero si ustedes compran el plan, por ejemplo, de $20 al mes, y si ustedes tienen diferentes trabajos o quieren aumentar productividad, etcétera, o tener más tiempo y pueden pagarlo, es recomendable utilizar esta versión de $20. Es muy interesante y también cuando ya dominan un poco más, también lo pueden conectar con otras aplicaciones y pueden hacer cosas muy interesantes, pero con mucho cuidado, ¿no? De también qué información le damos a la inteligencia artificial. Luego está la versión $200, carísima, pero tiene la versión investigación a fondo máxima y modo agente. Esto significa que hace otro tipo de tareas e investigaciones con artículos científicos. Ahorita lo revisamos si quieren, para que se den una idea. Y también generar videos con Sora, que es la generadora de videos de ChatGPT. Si ustedes quisieran hacerse youtubers de videos con inteligencia artificial, podrían hacerlo. Todavía es legal, digámoslo así. Y el otro tema es que tiene el agente Codex expandido, que sirve mucho para programar. Si ustedes hacen programación de aplicaciones, eso les puede ayudar bastante. Entonces, la versión Pro es muy interesante también para poder utilizarla. Bueno, entonces,
¿Cuáles son los usos que yo le daría? Vamos a poner creatina y salud, PDF. Vamos a bajar un artículo cualquiera. Ah, esta es otra aplicación, no sé si la han revisado, visto o si Google se los ha dado, pero yo trabajo mucho con Google Chrome. Y esta aplicación que está acá se llama Lector PDFs de Google Académico. Es interesante, es muy buena, porque hace el resumen del artículo por secciones. No siempre lo hace muy bien, pero es bueno. Y está bien, porque cuando vas leyendo y como que vas revisando si es cierto lo que te dice el resumen y puedes ir comparando los resultados. Entonces, esa aplicación se llama el lector de PDFs de Google Académico. Ahorita se los paso por los comentarios. Es una extensión de Google Chrome que se instala, es esta, y cuando abren PDFs, les hace este resumen de aquí al ladito, con inteligencia artificial, que es Gemini, el que hace ese resumen. Muy bueno para estudiar, la verdad es muy bonito. Y bueno, tenemos este artículo, por ejemplo, podemos usar ahora Notebook o podemos usar ChatGPT, el que ustedes prefieran. A ver, no me deja descargar. Ya. Y lo que vamos a hacer, en este caso no conozco de este tema, es algo que no deberíamos hacer, pero, a ver, no me deja descargar. Ok, ya está. Entonces acá lo que podemos hacer es agregar este archivo, este PDF, aquí lo agregué, y entonces, para poder estudiar mejor, por ejemplo, lo que yo debería hacer es solicitarle, lo primero, una vez que ya leí el texto, es divide o elabora un resumen de 2 puntos, introducción, metodología, aquí de forma detallada y explicativa, resultados y conclusiones generales. Después, elabora una tabla comparativa de los resultados. Bien, si yo utilizo entonces a ChatGPT como una herramienta más que como algo que me haga la tarea, me va a ayudar mucho más a aprender. Y entonces ya me da un resumen con la introducción, la metodología, los resultados, conclusiones generales y una tabla comparativa de resultados. Y aquí le voy a agregar, oye, te olvidaste, no, más bien me olvidé de solicitarte las citas correctas del artículo. Agrégalas al resumen. Y el punto es que ahora lo que va a hacer es agregarme, ahora sí, las citas. Bien, aquí están. Las citas que utiliza el artículo, porque eso es lo relevante. Saber utilizarla. ¿A quién están citando? ¿Por qué lo están citando? ¿No? Y entonces tenemos un mejor, margen para poder analizarlo, para poder estudiarlo. E incluso aquí yo no vi tantas citas en la metodología, ¿no? Nada más a Vega y a Woodrivio, pero no veo otros, podemos decir, darme todas las citas de la metodología. Entonces, aquí yo ya le pedí
que separara las citas de la metodología. Parece que me dio muchas o todas y habría que revisarlas, ¿no? Entonces ya me lo da y me lo da con el link. Y entonces yo puedo revisar a quién citó, a quiénes referenciaron, ¿no? Y lo otro es que, si se dan cuenta, le pedí una tabla comparativa. Ahora, una vez que yo ya leí diversos artículos, supongamos, lo que yo puedo hacer es descargo otro artículo y le voy a decir que de estos 2 artículos, de los PDFs adjuntos, y lo podemos poner entre comillas, se los recomiendo mucho, los nombres de los artículos o documentos y 017 61 13 61 63 3 puntos. Elabora una tabla comparativa de la metodología y otra de resultados. Siempre cita según las normas APA. Y entonces, lo que podemos hacer acá es que me va a dar la tabla comparativa, incluso me va a poner los PDFs a los que se refiere. Si se dan cuenta acá, si paso el mouse por arriba, por encima, me da el PDF que yo adjunté, ¿no? Para que no haya pierde. Es por eso que también debemos saber renombrar nuestros archivos y tener mucho control de cómo nombramos nuestros archivos, ¿no? Y entonces nos pone resultados principales y conclusiones, ¿no? Y aquí podemos empezar a conversar. A ver, según los autores, podemos poner cuál sería la conclusión global. Y ya nos dice, si juntamos a ambos autores, la conclusión global sería: la suplementación con creatina es un recurso seguro y eficaz cuando se emplea en las dosis recomendadas, habitualmente de 3 a 5 gramos al día, con posibilidad de fases de carga en protocolos deportivos, ¿no? Entonces nos habla en el ámbito físico-cognitivo, el tema renal, que se ha desmentido mucho el tema de renal, y limitaciones y precauciones, y hay que tomar mucha agua, ¿no? También cuando se toma creatina. Entonces, ¿les hace más sentido utilizarlo así? ¿Les gusta? ¿Se les hace tardado? Exacto, es una herramienta de apoyo, no es una herramienta para generar respuestas sin buscarlas. Es por eso que cuando se hace mucho énfasis en que busquen en PubMed, por ejemplo, ¿no? O que busquen en bases de datos como Redalyc en México, que pues está en español, o bases de datos como EBSCO. Aquí es donde deberíamos buscar, ¿no? Básicamente los artículos, la información, para luego estudiarla. Así es como deberíamos de trabajar, o buscar el libro y a partir de eso estudiarla. En este caso no, yo entré aquí con mi cuenta Google for Education de UABC. Esto lo hago porque si en algún momento OpenAI tiene una oferta para el ámbito educativo, lo podemos utilizar.
Por ejemplo, con Canva tiene esas ventajas, que si tienes una cuenta de educación, es más barato comprar la anualidad o la mensualidad si quieres disfrutar de todos los servicios de Canva, ¿no? Entonces, o Apple, ojo que si alguien quiere comprarse una compu, busquen Apple Educación y les va a dar ofertas también con su correo UABC, les da ofertas para MacBook, para Apple Watch, para lo que sea, les da descuentos. Entonces, por eso, por si en algún momento OpenAI lo llega a hacer, pues por eso lo pongo, ¿no? Entonces, por el momento, esto no requiere pago, es así. Ustedes pueden adjuntar PDFs. ¿Cuál es el problema? Que si no pagan la versión de $20, tienen menos usos al día, menos conversaciones, que si lo pagan, ¿no? Si son académicos ya o si tienen varios trabajos y si pueden, sí se los recomiendo si se dedican más al ámbito de la escritura, de la investigación o trabajos que sean más de desarrollo de proyectos, por ejemplo. Ahí es donde les recomiendo pagarlo. O a la programación, cuando se dedican más a programar, ¿no? Ayuda muchísimo también. También hecho cursos, por ejemplo, con RStudio, con Python. Eso también se puede hacer, ¿no? Y facilita 1000 veces el aprendizaje de programación. Entonces, Canva también tiene esta parte de educación, de planes educativos. Es más económico que el normal, ¿no? Prácticamente. O a veces se los dan totalmente gratuitos, también hay ofertas. Y pues Apple también, muy recomendado si lo quieren comprar, es un poquito más barato. Y en vez de pagar todo, pues pagan menos por ser cuenta educativa, ¿no? Entonces, en este caso, estas serían las ventajas. Aquí hay una biblioteca, es de las imágenes que nosotros subimos. Aquí las encontrarían. Por otro lado, también está GPT. En GPT ustedes pueden encontrar diversas herramientas de ChatGPT, pero ya adecuadas, digamos, a otras. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije Consensus? Aquí está Consensus. Y pueden iniciar conversaciones desde acá. Le puedo decir, busca artículos académicos sobre creatina. Entonces acá le van a tener que dar clic en permitir siempre porque ChatGPT se enlaza a otra página web o a una base de datos diferente a la suya. Y ahora se va a estar conectando a Consensus y nos va a dar los artículos. Entonces ya se conecta y entonces podemos estar trabajando con Consensus y al mismo tiempo estamos trabajando con ChatGPT. Entonces aquí hay varios que podemos utilizar. La verdad, no son tan buenos, pero en algunos casos, dependiendo de para qué lo utilicen o cuál sea su productividad personal, pues les puede ayudar. ChatGPT es muy maleable, por lo que se acomoda a su trabajo. Es decir, lo que les diría es que el problema de ChatGPT es que es tan amplio sus usos que requieren ir ustedes encontrando el cómo lo van a utilizar y para qué lo van a utilizar, porque lo pueden utilizar para el desarrollo de imágenes, lo pueden utilizar para el desarrollo de video, para investigación, para redacción, incluso programación, ¿no? En temas de desarrollo de estilos de vida, por ejemplo, que permite conectarse a Expedia, que Expedia es como un Airbnb, permite conectar hoteles y, por ejemplo, acá, a ver, vamos a ponerle busca hotel para Guadalajara, disculpen la mayúscula, en diciembre de 2025. Y
por ejemplo, aquí ya me dice hoteles para fechas específicas. Sí, le voy a poner del 10 al 12 de diciembre. Y entonces ChatGPT ya lo puedo permitir siempre, ya lo puedo utilizar para que también me ayude a comprar boletos, a comprar, a apartar el hotel. Va a llegar un momento en que todo esto se va a conectar ya a los celulares. De hecho, si utilizan ChatGPT desde el celular con Apple, lo pueden hacer. Ya les puede comprar, reservar y todo, porque pagan con Apple Pay y lo hace automáticamente, ¿no? Entonces le pueden dar una, digamos, un visto bueno y verificar que sea así, ¿no? Entonces, hay muchos usos que le van a dar a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial ya está en casi todos lados, como les comentaba, ¿no? Entonces, esto es la versión gratuita. Pero, ¿qué pasa con la versión de paga? Bueno, en la versión de paga, ¿qué podemos hacer? Podemos diseñar nuestros propios GPTs. Por ejemplo, yo tengo uno que se llama Planificador 2000 y este se los hice para la Universidad Pontificia Católica de Chile, para que sus profesores hicieran planificaciones. O, por ejemplo, hubo un estudiante que hizo, se llama Cristal, y quien hizo este ChatGPT para estrategias musicales en el aula, o incluso tuve uno por ahí de asesor de APA. Este está abierto para todos, igual se los paso. Es decir, corrige en las notas, cuando ustedes no saben cómo poner los títulos de las tablas, de las figuras, de las notas, les puede ayudar a corregir esos errores o homologar las referencias. Cuando tenemos ese problema de ordenar las referencias adecuadamente y que no se nos escapen las itálicas, etcétera, también lo pueden utilizar. Este lo pago yo, por ejemplo, o sea, con mi versión, esto es lo que yo puedo hacer diferentes GPTs. Entonces, se pueden dar muchos usos a la inteligencia artificial y por ahí tengo algunos de programación, incluso analistas de metáforas, ¿no? Especialista en inteligencia artificial, en fin, esos ya los podemos crear nosotros. Y con Sora, por ejemplo, lo que podemos hacer es, vamos a poner una persona caminando en un parque. No sé si por ahí han utilizado ChatGPT para algunas otras cosas, algunos otros ejemplos, o si tienen dudas para poder, digamos, resolver. Aquí ya se está preparando un video. Por ejemplo, estos videos son con Sora. Es un video que creé con un prompt. A ver, déjenles. Es que estoy cambiando de pantalla. Ahí está. Este es Sora y ahorita está creando una imagen. Ahorita se los enseño. Y esto me refería con los GPTs, el especialista técnico, ¿no? El planificador 2000. ¿Qué nombres, no? El asesor de APA o de la RAE, que también tiene para mejorar su escritura, su redacción, también lo pueden utilizar. Y ahí, por ejemplo, como yo soy la creadora, me pueden citar como OpenAI, pero por Carla Ruiz, ¿no? Es una forma de citar. Eso es más para usos docentes, didácticos, ¿no? Normas, sí, para crear actividades, cuestionarios. Tenga mucho cuidado con la creación de cuestionarios. Les recomiendo revisar, igual por ahí tengo unas presentaciones, pero para la elaboración de rúbricas y para la elaboración de cuestionarios, porque a veces parece que hacer un cuestionario es muy sencillo o un examen, pero tiene sus
sus cuestiones de calidad, ¿no? Se los digo porque de eso es mi tesis de doctorado, y me vuelvo media difícil con ese tema, ¿no? Entonces, rubrics de Brookhart. Por ejemplo, para crear rúbricas, les recomiendo que se avienten bueno, cuando puedan, o subir el PDF a ChatGPT para que les ayude a crear planificaciones, crear rúbricas, para evaluar, por ejemplo, exposiciones orales, presentaciones, eso les ayuda mucho, o como estudiantes también, para eso mismo, para saber calificarse a sí mismo cuando hacen bien una presentación o no, para ser más objetivos. El asesor APA-RAE que les mostré acá es un chat GPT, es un GPT, le llaman GPTs. Es decir, yo programo un GPT especializado. El futuro va a ser de las inteligencias artificiales generativas especializadas. Vamos a tener una para todo, ¿no? De hecho, las aplicaciones son eso, básicamente. Las aplicaciones agregan la función de inteligencia artificial, pero orientada a algo. Por ejemplo, Duolingo, que por cierto sus acciones están muy bajas, pero Duolingo le metieron mucha inteligencia artificial para armar su aplicación especializado en inglés, ¿no? Entonces, ese es el presente futuro, el armar sus propios GPTs. Para elaborarlos, tienen que pagar $20, ¿no? Y estarlos pagando para que no se los, para poderlo editar, no se los quitan, pero sí para poderlo editar. Entonces pueden utilizar, hacer sus propios GPTs especializados, incluso subirles diferentes PDFs y estudiar a partir de ahí. De hecho, tengo una experta en historia intelectual latinoamericana. Entonces, cuando tengo dudas de un concepto, le pregunto y como yo le subí PDFs específicos que yo quiero que de ahí se base la información, que son estos de acá, entonces se especializa en eso y me ayuda a que no se salga de esa base de datos, ¿no? Además de eso, le paso las referencias y le doy la instrucción que me lo dé en formato APA o según las normas APA séptima edición. Lo mismo, por ejemplo, con el asesor de APA, ¿no? Le puse libros o PDFs, incluso algunos los compré para podérselos subir, pero les puse 2 libros, uno que son los manual de PDF en APA y el otro que es de redacción. Y entonces, pues puedo hacerlo, ¿no? Sí, este es el ChatGPT de paga. Sí, exacto. Exacto, me lo registra a mí y por eso dice por Carla Ruiz. Por eso mismo. Entonces acá en Sora puedo hacer videos, ¿no? Entonces imagínense los influencers, obviamente pagan para hacer este tipo de videos, pero se quitan del tema de copyright en muchas ocasiones, o pasan breves segundos de los videos para poder generar videos de información. Incluso ya hay muchos canales que utilizan inteligencia artificial para hablar de la historia, para dormir. Hay muchos canales de YouTube sobre eso, ¿no? Que son, entonces, si quieren trabajar en este ámbito como un segundo trabajo, estudiantes, ¿no? Pues pueden utilizarlo. Incluso aquí ya hay una serie de videos, ¿no? Entonces, estas serían, digamos, las ventajas de la inteligencia artificial. En mi caso, tengo acceso a la opción Pro, que es inteligencia artificial con nivel de investigación, pero tarda un poquito en dar la respuesta porque piensa más, tiene más tiempo de pensamiento. Por ejemplo, puedo buscar, elabora un párrafo citando, según las normas APA, sobre qué es la creatina. Utiliza 5 artículos de investigación. Y le puedo poner acá que investigue a fondo
Y acá, por ejemplo, en la versión de $200 se puede conectar a Notion, se puede conectar a Gmail, incluso puedo programar correos electrónicos, se conecta también con GitHub, que es para programación. Gracias. Últimos 5 años en español. Entonces acá, esta versión Pro va a tardar un poquito más en buscar la respuesta, y esta es la versión de $200 de investigación. Entonces, hay, digamos, sus beneficios dependiendo para qué lo utilicen, pero pues hasta acá vamos con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Los GPTs también se pueden crear, hay casos que los han creado, por ejemplo, le ponen libros de Hernán Cortés y entonces hacen que los estudiantes hablen con Hernán Cortés y le ponen todo su estilo de Hernán Cortés, que hable como él, con los conceptos, usos, ¿no? Y entonces pueden platicar con un personaje. Es decir, ChatGPT tiene mucho que ver con creatividad y la creatividad es un nivel taxonómico muy alto, ¿no? Entonces, la idea aquí que les trato de presentar es que veamos o revisemos el aspecto ético y que esto no demerite tampoco el uso de la inteligencia artificial, que lo usemos con responsabilidad, que lo usemos con transparencia, y que definitivamente faltan muchas cosas que hacer en inteligencia artificial. Esto es solo el inicio, ha mejorado mucho en 2 años, ¿no? Ya tenemos esta versión que es de investigación pro. Entonces, la idea es que lo conozcan, que conozcan otras aplicaciones relacionadas con el cómo aprender, y la invitación es a que seamos autodidactas. Es muy difícil, muy cansado al principio, incluso duele la cabeza, pero me parece que el problema con la inteligencia artificial, como nosotros somos supervisores del conocimiento, es que si no sabemos de los temas y el mundo va muy rápido, nos vamos a quedar muy atrás. Y aunque nos quejemos de temas como el capitalismo exacerbado, aunque digamos que eso no está bien, al final todos tenemos que sobrevivir y tenemos que encontrar una manera de balancear entre el uso de la tecnología, aspectos éticos, aspectos sociales y ecológicos, ¿no? Entonces son tantas cosas que hay que cuidar que sin conocimiento, pues difícilmente vamos a tener argumentos para defendernos, ¿no? Y bueno, acá ya está buscando fuentes, está buscando en ResearchGate, está buscando en revistas, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Ya nos queda menos tiempo. Vamos a aprovechar también, como les mencionaba, cuando nosotros buscamos, aquí tengo el ChatGPT 5 mini, pero cuando, por ejemplo, le ponemos un texto, un PDF, y nosotros queremos utilizar esa información, por ejemplo, elabora un párrafo que resuma este texto y cítalo según las normas APA. Se está tardando un poquito. Ahí está. El resultado que nos dé de esta conversación, lo ideal sería citarlo o guardarlo, ¿no? En un documento
Y entonces esto se vuelve como la conversación, ¿no? También tendremos que copiar el prompt que diseñamos. A esto le llamamos prompt, a la indicación que le dimos. Eso es un prompt, ¿no? Este es el prompt que yo le di. Esta es su respuesta. Y le ponemos respuesta. Que nos dio estas referencias. Le podemos alinear a la izquierda, pero bueno. Esta es la respuesta que nos dio. Lo guardamos y lo, digamos, lo titulamos como conversación, ¿no? Con ChatGPT sobre el artículo de Cendejas Macías et al. Y entonces ya tenemos un repositorio, ¿no? Entonces, conversación, ChatGPT. Aquí ponemos el modelo que fue 5 mini. Es muy importante anotar el modelo. El modelo actual gratuito es el 5, no el 5 mini. Yo estoy usando el 5 mini, pero sí es importante tener claro que el modelo que se está utilizando actualmente de forma gratuita es el 5 y poner Cendejas Macías et al, ¿no? 2025 para tenerlo claro que este es nuestro documento de referencia, ¿no? Lo guardamos, lo tenemos ahí, por si en algún momento perdemos la conversación de ChatGPT, aunque también se puede compartir con otros usuarios, pero digamos que esto sería lo correcto, guardarlo para después referenciarlo, ¿no? Y decir, bueno, hice este prompt, se obtuvo esto, lo pueden poner incluso como anexo a un artículo de investigación y utilizarlo de forma transparente, ¿no? En lo que me da la respuesta todavía está investigando. Vean cómo se tarda. Se tarda bastante. Vamos a pasar al tema del prompt un poquito. Ahí está. Esta es la fórmula para elaborar un buen prompt. Es decir, esto es lo llamado ingeniería de prompts. Pero como les estoy comentando, hay tantos cursos y tantas personas que venden la idea de la ingeniería. A mí la verdad se me hace algo muy sencillo, quizás porque lo tengo muy masticado, pero la ingeniería del prompt es esto, saber cómo elaborar una buena solicitud. Es decir, si yo soy estudiante, o soy docente, o soy académico, investigador, obviamente lo que más me interesa es que esté bien citado, bien referenciado, bien fundamentado, es decir, que tenga evidencia mi argumento. Y para eso, pues siempre le voy a pedir que me lo cite en Norma Zapa y que me dé la referencia en Norma Zapa y que me dé la liga de donde lo sacó y yo verificar que esa liga exista. Pero mejor aún, yo le doy el documento, porque entonces no se sale del documento. En el momento que solo le solicitamos información, ahí es el error, porque el error es que le dejamos a la IA que decida por nosotros. Y nosotros no debemos hacer que la IA decida por nosotros. Es lo mismo que en el algoritmo. Nosotros no debemos dejar que YouTube nos dé lo que supuestamente queremos ver, sino que nosotros busquemos de forma proactiva, activa, pensante, la información que necesitamos saber, ¿no? Claro, yo siempre casi siempre contesto rápido. Por aquí les voy a dejar mi correo. Por si tienen alguna duda o algo, igual hago videos de repente, pero cualquier duda puntual, con gusto les apoyo. Pero, por ejemplo, para formular el prompt tenemos el verbo, el contexto, el ejemplo, la persona, el formato y el tono. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Se los explico rápido. Verbo, desarrolla, elabora, conecta, compara, aplica, ¿no? Verbos, ese es el verbo que vamos a utilizar. Contexto, ¿qué contexto es? México, Baja California, un salón, un aula, una empresa, ¿no? ¿A qué se dedica la empresa? Ese es el contexto que le debemos dar. O ya va a depender de lo que le pidamos. Ejemplos, ¿cómo quiero que me conteste? ¿No? Por eso les decía que se puede burlar muy fácil a la inteligencia artificial, porque podemos decirle que copie nuestro estilo de redacción o que copie el estilo de redacción de otra persona. Entonces le tenemos que dar un ejemplo de cómo hacerlo.
o indicarle exactamente cómo queremos el formato. Es decir, ahorita lo vamos a ver, cuántas columnas, cuántas filas, qué va a decir cada fila, cada columna, y ustedes van a decir, no, pues es que entonces así no es automático. Exacto, porque el de la idea eres tú, ¿no? Somos nosotras, somos nosotros, no la inteligencia artificial. Porque si dependemos de lo que nos dice la inteligencia artificial, vamos a tener diversas dificultades. A veces es conveniente cuando intentamos tener como nuevas ideas para despejar destrabar la escritura, ¿no? Que no sabemos ni cómo iniciar el párrafo, eso nos puede ayudar bastante. Pero mientras más claro tengamos la idea, más fácil va a ser poder solicitarle algo a la inteligencia artificial y vamos a tener una mejor retroalimentación. También podemos pedirle que lo diga, por ejemplo, como investigador, decirle a ChatGPT, eres un investigador relacionado con ingeniería con el área médica tal, y el tono, ¿no? Incluso podemos pedirle que lo conteste como Homero Simpson. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, aquí ya salió el informe de la creatina, miren, un párrafo citado, antes de que se me olvide, ¿no? Aquí está citado, están los artículos, pero como les digo, lo ideal es que nosotros le demos los textos, no al revés. En algún punto la inteligencia artificial va a poder hacer revisiones sistemáticas de la literatura sin necesidad de más, ¿eh? Pero por el momento, no. Por el momento todavía le falta bastante. Entonces acá están las referencias y podemos verificarlas. Pero entonces, si nosotros hacemos un buen prompt, diríamos, 1, elabora una tabla comparativa sobre los personajes de Los Simpson. Le vamos a poner, eres un experto en esta serie. El tono de voz será la de Homer Simpson. Vamos a ponerle Homero Simpson. La tabla tendrá las columnas personaje, descripción, características. Y en las filas, el resto, vamos a poner así, el resto de la información. Estoy saltando cosas, ¿no? Pero ya le pusimos como varias situaciones. Le vamos a poner, esto se va a presentar en una diapositiva para exposición. Por lo tanto, debe ser muy clara y puntual. Y entonces, bueno, se va a poner a pensar. Y miren, ya está diciendo que estoy utilizando la voz de Homero, ¿no? Ahí está. Y entonces hasta hace expresiones, ¿no? Donas, niño travieso y rebelde, maestro del skate y de las bromas, bebé observadora, pocas palabras, Maggie Simpson. Entonces tiene un poquito más hecho por Homero, experto en donas y en, bueno, casi todo. Entonces hace expresiones que tienen que ver con Homero Simpson. Entonces ahora le puedo decir, ahora cómo Luisito comunica. Ahí está. No sé si notan, ya para finalizar, la voz, que es distinta a la forma de redacción.
Está cool, ¿no? Está muy interesante. Lo único que necesitamos es creatividad, ¿no? Que es lo más difícil. Entonces, igual les comparto con mucho gusto la presentación. Les va a venir otras diapositivas que les van a ayudar. Em, Me dicen si sí se puede abrir. Porque tiene la descripción de cada uso del prompt. Les viene también algunas 5 fases para el aprendizaje, un listado de aplicaciones que pueden utilizar, hay muchas, pero aquí les dejo para la investigación, para programación, ¿no? De diferente tipo, para creación de videos, para creación de audios, y algunas de las cuestiones súper importantes que es qué no subir a estos repositorios, ¿no? Datos personales, datos sensibles, datos de investigación, etcétera. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda o pregunta. Parece que todo bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes por quedarse. No, al contrario, doctora, muchas gracias a ti por tu tiempo y por la oportunidad, ¿no? De acercar, si bien es como que cotidiano, ¿no? Para los estudiantes, para nosotros, pero el punto, a lo mejor como resumen, pues no olvidar que es una herramienta de apoyo y que esta herramienta de apoyo podemos también nosotros jugar con la manera en la que abordamos para, pues, obtener los mejores resultados, ¿no? Y transmitirlo también a los estudiantes, ¿no? No es estar peleados con el uso de el ChatGPT en su aprendizaje, en su enseñanza, pero es, como decíamos, es valorar lo bueno, lo malo, poner en una balanza y sobre todo si es una herramienta que se busque, pues a partir de la parte tecnológica se pueden sumar conceptos, ideas, procesos, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, tenemos aquí antes pues de cerrar, este es nada más, es meramente simbólico, ya te haríamos llegar tu constancia oficial pues, por las autoridades que correspondan, ¿no? Que son pues, las directoras de la Facultad de Odontología Mexicali, de la Facultad de Ingeniería Mexicali, la coordinadora del CIAD, pues, como agradecimiento, ¿no? A tu participación. Voy a darle lectura. Les comento, es simbólico únicamente este reconocimiento, ya en la entrega ya de reconocimiento oficial. Y dice el comité organizador del segundo foro de inteligencia artificial en ciencias de la salud e ingeniería, otorga el presente reconocimiento a la maestra Carla Ruiz Mendoza por su valiosa participación como ponente del taller Uso del ChatGPT para la enseñanza y aprendizaje. Durante las jornadas de capacitación están enmarcadas en el segundo foro de inteligencia artificial en ciencias de la salud e ingeniería, que se realiza en Mexicali, Baja California, el día 15 de septiembre del 2025, con una duración de 2 horas. Pues reconocemos y agradecemos la contribución académica y profesional en beneficio pues de la comunidad universitaria y pues de las redes de colaboración interinstitucional que se están promoviendo, ¿no? El día de hoy, 15 de septiembre del 2025, por la realización plena del SER, y pues a nombre de mis compañeros, tanto aquí de la Facultad de Odontología, de la Facultad de Ingeniería Mexicali y el DIETSAT, pues te lo entregamos pues con mucho cariño, ¿no? Y con agradecimiento del tiempo y del apoyo el día de hoy, ¿no? A nuestros compañeros y compañeras que están presentes. Muchas gracias a todos. Que pasen buena tarde.